Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la cuarta y última sesión del itinerario de asentamiento en el medio rural Volver al Pueblo. Esta formación está dentro del programa de sensibilización sobre la despoblación y fomento del emprendimiento rural. Está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y también está dentro del programa Vivienda Rural, proyectos piloto para su liberación y rehabilitación. Está también financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de España. También quiero comentaros que he puesto en el chat, o le voy a poner a lo largo de la charla, del seminario, el enlace a una encuesta que, como siempre os digo, os agradeceríamos la realicéis. Os va a llevar un momento y para nosotros es muy importante, ya que siempre nos sirve para evaluarnos, nos alimenta, ¿no? E intentar mejorar en nuestro trabajo. En las anteriores sesiones dimos, como recordáis, las primeras vimos una visión general sobre qué es el medio rural, retos, oportunidades. Hablamos sobre los mitos, las ventajas y desventajas. Pudimos conocer la experiencia de Eva y de Rocío. Ambas son participantes del itinerario de emprendimiento y ya están asentadas en el medio rural. También hemos contado con la presencia de varios compañeros de los centros de desarrollo rural, ¿no? Como fue el caso de Consuelo, del CDR Grío, ubicado en la provincia de Zaragoza, de Camilo, desde el CDR Obiso, en la provincia de Orense, y de Patricia, ¿no? Desde el CDR Almanzor, en la provincia de Ávila. Todos ellos nos contaron su experiencia en el acompañamiento y fijación de población y en la dinamización, ¿no? de su comarca que llevan a cabo. También vimos cómo podemos ayudaros, ¿no? en vuestro proceso de asentamiento. Y para ello os presentamos nuestro programa de Volver al Pueblo. Consideramos que una vez visto los aspectos generales que nos puedan ayudar a conocer un poco más el medio rural y, por tanto, poder valorar nuestras opciones, hoy queremos seguir presentando experiencias de personas que ya han dado el paso y viven en el medio rural, ¿no? Como es el caso de María. María, al igual que Eva y Rocío, es una participante también del itinerario de emprendimiento y en el año 2011 ella llegó al pueblo de Amayuelas de Abajo, una pequeña localidad ubicada en la comarca de Tierra de Campos, de la Tierra de Campos de la provincia de Palencia, Tierra de Campos palentina. Y muy amablemente se ha ofrecido para contarnos cómo fue su experiencia de asentamiento y cómo se encuentra ahora. Muchas gracias, María, por tu colaboración. Después de la intervención de María, buenos días, María. Y después de la intervención de María, queremos seguir contando con la aportación siempre tan enriquecedora que nos ofrecen, ¿no? Los compañeros que trabajan en los centros de desarrollo rural, que ellos son quienes conocen perfectamente la realidad del mismo, ya que trabajan, siempre lo decimos, para el territorio, desde el territorio. Hoy va a estar con nosotros Guillermo. Guillermo trabaja en el Centro de Desarrollo Rural de Palancia Mijares, está ubicado en la localidad de Altura, en la provincia de Castellón. Guillermo nos contará cómo es la zona donde él trabaja, qué tipo de ofertas suelen tener, eso es lo que hablamos siempre, qué tipo de viviendas, empleos. Ahora mismo me acaban de llamar por teléfono, decir, ¿dónde hay vivienda? No hay empleo, no hay empleo, no hay vivienda. Bueno, a ver cómo tenemos esos recursos y cómo les encajamos, cómo realizan ellos el proceso de asentamiento, ¿no? Y también, como siempre, a todos los compañeros agradecerle y pedirle que nos dé algunos consejos prácticos. Desde allí, con él nos va a acompañar también, si es posible, creo que Ángel, que también está asentado en la localidad de Almedíjar, del sur de la provincia de Castellón. Muchas gracias también a Guillermo y a Ángel por acompañarnos. Así que, sin más rollo, nada, doy la palabra ya a María para que nos cuente su experiencia y agradecerlos a todos otra vez que estéis aquí con nosotros hoy. María, cuando quieras, por favor. Bueno, pues bien, como has dicho, mi proceso empezó en el año 2011. Voy a intentar no extenderme porque desde el año 2011 me han pasado muchas cosas, pero bueno, yo pasé de lo urbano directamente a lo rural desde Madrid. Yo soy de Elche, pero bueno, yo decidí marcharme a Madrid porque, bueno, como le decía a María Ángeles el otro día, yo vengo de un entorno y de un origen muy conservador y de muy competitivo, muy empresarial. Yo
pues siempre hice lo que mi entorno me había dicho que había que hacerse para ser feliz, ¿no? Pues conseguir un trabajo, comprarte una casa, tener un buen coche, ascender, ascender, ascender y llegar pues a lo más ambicioso posible en cuanto a reconocimiento, sobre todo económico realmente. Bueno, yo iba en ese camino, estaba, pues prácticamente ya lo tenía todo conseguido y yo no era feliz. Entonces, mi primer salto para buscar algo diferente fue Madrid, porque yo todavía no, en aquel momento no tenía claro, yo me fui a Madrid en el 2008, todavía no tenía claro qué era lo que estaba funcionando mal, qué era lo que tenía que buscar y qué era lo que tenía que cambiar. Yo solamente sabía que lo que tenía no era lo que yo quería. Entonces me fui a Madrid, estuve 3 años en Madrid. Realmente fui muy feliz en Madrid porque me permitió empezar a desarrollarme como persona más individual, sin la influencia familiar y del entorno. Pero bueno, seguía la misma dinámica de trabajar para empresas por un salario, en un ambiente muy competitivo y yo pues seguía sin ser feliz. Entonces, ya por fin en el año 2011 estaba trabajando en una empresa en Madrid, conseguí llegar a un acuerdo con ellos para ser yo la que dejara el trabajo, pero para que me dejaran un poco arreglado el tema del paro y todo eso. Y yo nunca había cobrado el paro en mi vida, con lo cual tenía 2 años por delante de paro asegurado, aunque no era mucha cantidad. Y algo dentro de mí me dijo que era el momento pues de hacer lo que nunca había hecho, porque yo cada vez que cambiaba de trabajo necesitaba otro, necesitaba vivir siempre en una seguridad, en una estabilidad, en un todo asegurado. Y entonces por primera vez en mi vida pues hice todo lo contrario, lo dejé todo y, yo lo único que quería saber, lo único que sabía es que yo me quería ir al campo. Yo me quería ir al campo y vivir de una forma más rudimentaria, más sencilla, sin tantas necesidades. O sea, mi idea era ya no tanto buscar una comodidad económica, que era lo que tenía en ese momento, sino buscar una comodidad dentro de la austeridad. Y yo eso no sabía lo que era. Entonces, bueno, estuve unos meses en casa en Madrid, en internet, buscando colectivos, buscando maneras de hacer algo. Yo estaba muy perdida. Sí que es verdad que eso me empezó a abrir un poco los ojos de qué es lo que había, pues, de todos los sistemas de voluntariado que se podían hacer, que a mí eso me interesaba mucho, porque aprender a cambio de tener pues una casa y una comida garantizada, bueno, tal. Estaba en pleno proceso de intentar ya dar el paso de visitar algún sitio o de hacer algo más práctico y me encontré con la manifestación del 15M, o sea, días antes estaba convocando, yo di por casualidad con una de las convocatorias, me despertó algo, me empecé a involucrar, fui a la manifestación del 15M, nos desalojaron, ya sabéis la historia, estuve acampada. Y ahí fue cuando sí que se me abrió un mundo de posibilidades en cuanto a una forma de vivir que yo no conocía, lo colectivo, lo comunitario, lo solidario. Entonces, de repente, yo era una esponja que lo quería absorber todo, lo quería saber todo. En el 15M, durante la acampada, conocí a un colectivo de gente que estaba experimentando con una construcción con tierra que se llama superadobe, en Riaza, en una parcela, y estaban viviendo pues en modo acampada y hacían prácticas, construían, jugaban un poco y me pareció pues una buena manera de empezar a saltar. Y así estuve con ellos viviendo en Madrid, o sea, yo mantenía mi casa en Madrid, me iba de lunes a viernes a esta parcela en Riaza a jugar con la construcción con tierra, porque en ese momento no se puede decir de otra manera. Y ya ellos empezaron como a profesionalizarse más, yo seguía siendo voluntaria con ellos y en agosto del 2011 a ellos les propusieron, al grupo con el que yo me había involucrado en la construcción con tierra, les propusieron la construcción de un restaurante en superadobe, con la construcción de superadobe en San Cebrián de Campos. Esto fue en agosto del 2011. Entonces, bueno, ellos se vinieron para acá, yo no les acompañé, yo seguí haciendo otros cursos, otras experiencias con otra gente. Y entonces cuando ellos les salió mal, bueno, a mitad de construcción del restaurante les salió mal, y en Amayuelas de Abajo les propusieron hacer un voluntariado para la reconstrucción de un palomar que iba a ser un banco de semillas en un futuro. Entonces ahí ya sí que yo me uní,
Yo en septiembre del 2011 decidí dejar Madrid, o sea, ya decidí dejar el arraigo que tenía, llenar mi coche de cosas y venirme a Mayuelas. En un principio fueron 5 meses de voluntariado, rehabilitábamos el Palomar, hacíamos los adobes y ellos nos cubrían el alojamiento y la comida. Entonces, esto fueron varios meses y cuando esto terminó, yo como ya no tenía dónde ir porque ya lo había dejado todo, pues me quedé en Amayuelas, me alquilaron una habitación por 60 euros y era para de cara al invierno ya. Entonces, yo pensé que era una muy buena oportunidad para ponerme yo a prueba como persona, porque yo no había vivido nunca en esas circunstancias, yo venía de una vida bastante más cómoda, entonces quise llevarlo un poco al extremo y entonces me quise poner en una situación muy dura para saber qué capacidades tenía yo de superarlas y de desarrollarme en esa situación. Y fue lo que hice, pues me alquilaron una habitación por 60 euros, no teníamos calefacción, no teníamos, en este momento, después de como casi un año de proceso mío, yo tenía pareja, se unió a mi proceso y entonces ya vamos a ser dos. Entonces, bueno, nos instalamos en Amayuelas en invierno, en unas condiciones duras, muy duras, y donde teníamos que buscarnos pues la mayoría de las cosas. Yo decidí en ese momento que lo mejor que podíamos hacer era conocer al mayor número de gente posible, conocer el mayor número de experiencias posible de toda la zona y ofrecer mi ayuda, o sea, mis manos, mis pies y las capacidades que yo tenía en ese momento para cualquier cosa. Yo a cualquier persona que me cruzaba le decía que a cualquier vecino, a cualquier sitio que iba, pues yo me ofrecía, oye, si os puedo ayudar en algo, si necesitáis que os limpie esto o que... Y así poco a poco pues fui haciendo trabajillos, pues a veces era a cambio de otra cosa. Y bueno, pasé el invierno muy duro, pero mi satisfacción o mi sorpresa también fue que yo era muy feliz en esas circunstancias. O sea, venía de tenerlo todo y de haber, pues ya supuestamente considerar que tenía una vida plena, porque estamos hablando de que yo ya tenía 30 años y yo cumplí 30 años en Madrid y se suponía que yo tenía la vida plena. Y resulta que cuando llegué a Mayuelas en invierno, en las peores de las condiciones, pues, no, pues yo quería seguir así, quería, a ver, mejorar las condiciones, evidentemente, ahora vivo mejor que todo eso, pero yo necesitaba saber que si se me venían duras, pues yo iba a tener la capacidad de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues pasamos el invierno, ya llegó una circunstancia personal mía de salud que entorpeció un poco todo y entonces yo no conseguíamos aquí tener como digamos una actividad ya comprometida o establecida y unos amigos nos ofrecieron una casa en Ribatejada, una casa de campo que querían rehabilitar para luego hacer algo de agroturismo y bueno, pues estuvimos ahí unos meses, digamos que ahí estuvimos no llega un año de nómadas, lo mismo. Un voluntariado, o sea, nos alejamos un poquito de Amayuelas hasta que me llamaron a mí porque habíamos hecho muy buena amistad, yo había hecho muy buena amistad con unos vecinos que se habían venido desde Madrid jubilados a vivir a Mayuelas y entonces ellos tenían la inquietud de montar un proyecto que hoy por hoy sigue funcionando y muy bien, que se llama Volviendo al Campo, de acogida de migrantes. Entonces, mientras esos meses de invierno que yo estuve en Amayuelas, estuve trabajando mucho con ellos sobre este proyecto y porque ellos me lo transmitían todo el rato y me hacían partícipe. Entonces, cuando ya ellos consideraron que era el momento de hacerlo real, yo seguía un poco de nómada por ahí, entonces me llamaron y me dijeron, María, vamos a llevar a cabo el proyecto, lo vamos a hacer, queremos que formes parte, contamos contigo como acompañante educadora y esto fue en el 2013, finales del 2012, perdón, esto ya fue septiembre del 2012, yo me volví a Mayuelas y ya con un trabajo, digamos, con una provisión para un año para estar en Amayuelas, en este proyecto que fue alucinante formar parte de él. Estuvimos en la primera fase año y medio. Yo durante todo este año y medio, aparte de trabajar en el proyecto de acogida de migrantes, que para mí fue pues, otro descubrimiento, pues trabajar en algo totalmente desconocido para mí, trabajar para personas, bueno,
un crecimiento personal increíble. Entonces duró como año y medio, ese proyecto se cerró, los usuarios ya cada uno consiguió su lugar, y entonces yo pues me volví a ver bueno, pues ¿qué hago, no? Entonces dio la casualidad que yo seguía en contacto con el colectivo de construcción con tierra, seguía haciendo talleres con ellos de vez en cuando. Yo lo que hacía normalmente con ellos era la cocinera. Ellos montaban un taller y yo daba de comer a todos los alumnos, y a cambio de eso pues yo recibía también el taller. Esto lo hacía de forma puntual. Entonces nos llamaron para hacer una construcción ya más grande de una casa en Guisando, en Ávila, de superadobe, y entonces ya mi pareja iba como contratado, entonces yo me apunté como voluntaria, porque como el proyecto Amayuelas había finalizado, pues seguimos en Ávila un año más. No llegó al año, 6 meses, 7 meses. Nada, el proyecto Amayuelas se retomó. Yo en ese momento, personalmente, con mi pareja estábamos regular, terminó lo de Ávila y nos propusieron volver a Mayuelas, pero mi pareja no quiso, entonces yo dije que no a ese trabajo de Amayuelas de nuevo, y entonces empezamos otro periplo de nomadismo, de búsqueda de proyectos. Bueno, no os voy a contar detalles porque me alargo mucho. Si queréis en algún momento yo os cuento más detalles, o quien quiera se lo cuento encantada. El caso es que en el año 2014 yo decido que me tengo que volver a Elche porque nuestra relación está muy mal, yo estoy también mal, he perdido totalmente el camino que había conseguido coger bastante recto, y a pesar de los inconvenientes, pues con mucha claridad y con mucha convicción. Eso se había perdido. Entonces, bueno, para resumiros, volví a Elche para que mi pareja se quedara allí y yo poder volver sola. Estuvimos unos meses allí, se terminó la relación, entonces yo por fin pude volver a retomar ese camino de asentamiento en lo rural que yo tanto deseaba y que tanto me estaba costando encontrar. Lo que pasa es que yo no sabía en ese momento, que me parecía que todo lo tenía perdido, que lo tenía todo hecho, porque lo que decidí en ese momento, una vez sola, fue retomar, o sea, hacer el viaje de vuelta que yo había hecho con pareja, todo ese proceso, todo ese camino de lugares, sitios, personas que yo había recorrido durante todos los años atrás, quería volverlos a visitar sola, simplemente visitarlos. Cuando llegué a Mayuelas, conforme llegué al pueblo y llegué a casa de Concha y Enrique, que fue a los primeros que fui a ver, salían con una chica de su casa, me la presentaron, y conforme entré me dijeron: mira, esta chica acaba de dejar el trabajo en el proyecto y necesitamos que te quedes porque tenemos una situación muy complicada. Claro, para mí fue como una señal. Yo no tenía todavía claro qué iba a hacer, pero evidentemente yo tenía mucho que agradecer a ese proyecto, tenía mucho que devolverles, me veía con la capacidad de hacerlo, estaba en una situación muy jodida en ese momento, y me quedé lo que era para unos meses. Esto fue octubre del 2015, lo que era para unos meses, pues 16, 17, 18, 19. Es verdad que yo tenía unas condiciones un poquito precarias porque yo vivía con un sueldo de media jornada en este trabajo, pero como yo ya sabía y ya había aprendido a vivir de otra manera, pues no necesitaba más realmente. Tenía todo lo que quería, el trabajo me motivaba, era muy satisfactorio, y estuve así hasta el 2019. Es decir, yo desde el 2011 hasta el 2019 realmente para mí en mi interior, yo todavía no estaba asentada en ningún sitio. Aunque yo hubiese llegado en el 15 y ya llevara 4 años en el mismo proyecto y en el mismo pueblo, en Amayuelas, todo, y sentía que era mi lugar, realmente no di el paso de asentarme hasta el 2019, que ya decidí que tenía que dar un paso más. El proyecto de acogida, el proyecto Volviendo al Campo, estaba funcionando, estaba saneado, estaba bien. Yo necesitaba un cambio y llevaba mucho tiempo oyendo hablar de la Fundación San Cebrián. Me atraía mucho trabajar en la fundación porque tengo una sobrina que es casi hermana o hija que tiene autismo, y he tenido muchas experiencias con ella y tengo mucha relación con ella, y siempre me interesó tener contacto
con este sector y en el 2019 pues dejé el proyecto de Volviendo al Campo, me instalé ya a vivir con mi nueva pareja, decidí que ya iba a apostar definitivamente por esta vida y así fue. Me cogieron en fundación y llevo desde entonces en fundación. ¿Qué pasa con el proyecto de emprendimiento, que es lo que nos trae aquí? Cuando yo pensé en instalarme en un entorno rural, como mis inicios en el mundo laboral con 17 años fueron en hostelería, pues siempre lo enfocaba a que yo a lo mejor aquí podía tener una salida con turismo rural. Cuando yo llegué a esta zona y vi la realidad de los precios de las casas, de las condiciones de las casas y la economía que yo tenía, fue algo que se me quitó de la cabeza bastante rápido. Me di cuenta de que era algo que yo en ese momento no podía acceder pues, a la compra de una vivienda, por supuesto que no. Tampoco tenía claro que yo me quisiera quedar, con lo cual alquileres no habían. Total, yo el tema del negocio de turismo rural, que yo me pudiera mantener con una actividad de turismo rural, lo aparqué muy pronto. Hace 3 años nosotros vivimos, mi pareja y yo vivimos en Amayolas de Abajo, en las casas bioclimáticas. Son unas casas chiquititas que tienen terreno compartido, pero no tenemos un terreno nuestro como tal. Y estábamos echando de menos tener un lugar donde poder pues, tener nuestra propia huerta, porque teníamos aquí terreno compartido y tener algunas gallinas que aquí no podíamos tener. Bueno, pues un poco mejorar para tener algo más de autosuficiencia. Y entonces, buscando terrenos, claro, decíamos, bueno, si tenemos la suerte de que sea suficientemente grande como para hacernos una pequeña casita, porque nuestra casa tiene escaleras, tiene 2 plantas, pues de cara a futuro, a la vejez, no tener que tener escaleras, bueno, pues, bueno, sin más, hasta ahí habíamos llegado en nuestra búsqueda de algo así como máximo, ¿no? Bueno, pues se ve que la vida al final, bueno, pues me ha querido poner algo delante que yo me he visto en la obligación de, no solo de aceptar, sino de abrazar con todo el amor y de intentar devolver todo lo que se me ha dado a mí. Porque hace 3 años, buscando este terrenito, dimos a través de una vecina con una casa que estaba en malas condiciones, pero bueno, de pie, y con un terreno, un jardín interior bastante importante, que era más o menos lo que nosotros estábamos buscando. No la casa, sino el terreno. Cuando fuimos a verlo, bueno, fue más por curiosidad, la vecina nos dijo que la casa era muy bonita, que merecía la pena verla, pero no pensábamos que nosotros pudiéramos, porque no era lo que queríamos, que pagar por esa casa. Es una casa muy grande, muy, muy grande. Entonces, bueno, pues cuál fue la sorpresa, que cuando le preguntamos cuánto nos cobraría por comprarla, pues la dueña nos dijo que si pagábamos los papeles nos la regalaba. Entonces, claro, fue como un shock bastante importante porque no nos lo esperábamos. Valoramos la situación. Mi compañero se dedica a la construcción con tierra, es su profesión y su oficio. Para mí fue siempre un sueño poder montar una casa de ese estilo, intentando conservarla el máximo posible, siendo lo más respetuosos posibles, haciéndola pues, de forma tradicional. Claro, fue mi sueño durante mucho tiempo, pues, que tuve que descartarlo porque me parecía imposible llevarlo a cabo, con lo cual me lo pusieron delante. Yo no tenía un duro, no tenía más que 2 sueldos o sueldo y medio, porque mi compañero es cuando le sale trabajo. Pero dije que bueno, que había que, o sea, no se podía desperdiciar una oportunidad así. Así que la compramos, entre comillas. Bueno, hicimos los papeles, pedí préstamos porque si no arreglábamos la estructura y el tejado en muy poco tiempo, sí que corríamos el riesgo de que se cayera. Pedí ese préstamo, se arregló, tenemos la estructura arreglada, el tejado arreglado. Y bueno, pues yo ahora estaba en un momento de ver de qué manera podía conseguir dinero para arreglar la siguiente fase y empezar a desarrollar un poco el proyecto de emprendimiento que quería hacer. Pensaba que iba a tardar más tiempo, lo que pasa que, bueno, por desgracia falleció mi madre el año pasado. No contábamos con ello, porque de hecho contábamos con que acabara viviendo con nosotros en nuestra casa grande, pero bueno, falleció y eso ha supuesto que pues, se haya puesto su casa a la venta
y con ese dinero con el que no contábamos es cuando ya he dicho que es el momento de lanzarnos, bueno, de lanzarme sobre todo. Mi compañero me apoya y está conmigo, pero la loca voy a ser yo, la que va a poner ahí todo voy a ser yo. Mi idea es hacer como 3 fases, o sea, tres formas diferentes de alojamiento. Me gustaría hacer una zona de alojamiento rural, que es lo que mantendría un poco económicamente casi todo. O sea, pues promocionar la zona con turismo responsable y con un turismo bastante integrativo en cuanto a lo cultural. Luego hacer otra zona de alojamiento para un alojamiento más a medio plazo para gente que se quiera asentar en esta zona, que no, pues un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que no tenga mucha disponibilidad económica, que necesite algo económico, pero cómodo, que le permita vivir en esta zona en un invierno o durante o sea, un año entero, que pueda conocer de verdad lo que es vivir aquí. Yo haría un poco el acompañamiento de darle a conocer, de llevar, de traer, de poner en contacto, de compartir un poco mi experiencia, de lo que ha sido para mí todo este proceso aquí, en esta tierra concretamente. Y luego haría otra tercera forma de alojamiento, que sería ya más de alquiler social para largo plazo, pues para una familia. Entonces, la casa da para hacer hasta 3 viviendas y luego aparte tengo esta, que es donde yo vivo, con lo cual yo viviría en una y las otras 3 serían para las 3 ideas que tengo, que las iría haciendo por fases y poco a poco, pero sí, digamos que sería el top que quiero conseguir en mi proyecto de emprendimiento. Ay, creo que he dicho todo, pero no estoy segura. Si tenéis alguna pregunta, porque son muchísimas cosas las que me he dejado, pero creo que no me puedo extender más o no me debo extender más. Vale, no, bueno, yo creo, muchas gracias, María. Eh, eh, yo creo bueno, claro, hemos hablado ya de ello y sobre todo lo habéis estado hablando con Ana, el tema del emprendimiento. El proyecto lo tienes claro. Ahora sí que hemos hablado que a veces hay que ir, bueno, pues poco a poco, porque a veces la financiación y las cosas. Y yo creo que has dicho dos cosas que para mí que se ha repetido a lo largo de estas otras jornadas, que es muy importante, ¿no? Cuando llega alguien a un sitio es el ofrecerse, el colaborar, el implicarse en esa comunidad, ¿no? Que no lleguemos allí como un elefante en una cacharrería. Entonces yo creo que también es una forma de llegar, de ver que vienes a participar, a ser un miembro más de esa comunidad y que las cosas igual ha pasado, ¿no? Un poco a Rocío, lo mismo contaba Eva, no sé, van fluyendo. Sí que es cierto que no son soluciones, es algo que hablamos también aquí muchas veces, no son soluciones inmediatas, no es una opción para decir necesito salirme y ya, No, no, no. y hay que ir las cosas, y bueno, tú tienes una trayectoria. Y luego, si me permitís, yo creo que aquí ha quedado muy claro que, como dice el entrenador, si se cree, se puede. Y desde luego, quiero decir, tú has tenido ahí un empeño, una idea muy clara de lo que querías, y bueno, estás en ello y consiguiendo tus objetivos, ¿no? O intentándolo. Sí, bueno, yo el primer invierno más duro que pasé aquí en Amayuelas, los meses que pasé la reconstrucción del Palomar, que cada vez que levantaba la vista tenía un espectáculo delante, yo ahí tuve sentimientos que no tuve luego en ninguno de los otros sitios en los que estuve. Y creo que por eso, eh, al final, porque también es verdad, y lo tengo que decir, no solamente es el empeño, que sí, si no tienes empeño, no, desde luego no lo consigues, pero en mi trayectoria ha tenido mucho que ver la gente con la que me he cruzado, me he cruzado con gente que me ha ayudado mucho, la suerte que he tenido de llegar en el momento y al lugar justo, o sea, también hay bastante de eso. Pero yo lo que más me ha servido son las relaciones humanas. Para mí ha sido vital en mi asentamiento las relaciones humanas. Incluso para mal, porque no es lo mismo tener un conflicto con una persona en un entorno urbano que tener un conflicto con una persona en un entorno rural. No tiene nada que ver. Cómo se desarrolla, los factores que se implican, o sea, los factores que tienen que ver, o incluso cómo se tiene que solventar.
porque a mí una de las cosas que me gusta mucho de vivir en un pueblo es el poder de la reconciliación, que muchas veces en lo urbano no te vuelves a ver y no se soluciona. Sí, Hay un claro, montón claro. de cosas pero las relaciones humanas han sido una de las cosas más importantes para mí en mi proceso. Y ahora que estoy asentada, que vivo tranquila, que soy feliz, que he conseguido todo lo que quería, lo que me pide el cuerpo es devolver, intentar devolver lo que pueda. De ahí también un poco de que por eso me hice concejala del ayuntamiento en esta última legislatura, porque me lo propusieron y enseguida lo vi como una oportunidad de devolver de alguna manera a esta zona pues que me haya dado todo lo que me ha dado, porque ya no es solamente la vida que tengo, es los conocimientos, la sabiduría, la visión de vida, las prioridades, es que son tantísimas cosas que yo ahora lo que necesito es devolver, intentar devolver o si no, dárselo a otra gente para que, bueno, pues lo que dicen, ¿no? El efecto, pues la cadena de favores, ¿no? Pues ¿Mm? si lo han hecho por mí, pues yo también lo quiero hacer por alguien y es mi objetivo ahora. Mm. Bueno, claro. Bueno, sí, la verdad es que es que está muy bien. Y yo siempre lo que decimos es el transmitir estas experiencias a la gente que se lo está planteando, pues para que tengan una idea clara, porque muchas veces lo hemos hablado a lo largo de todos estos seminarios, la idealización que se tiene, tú lo No, mis tienes muy claro. expectativas no tienen lo que ha sido con lo que yo creía que iba a ser, ¿eh? Nada, 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 ni el proceso, ni los pasos, ni los baches, ni las facilidades, nada, nada ha sido. Lo que sí que al final parece que se va a cumplir si lo consigo es que yo pueda tener una casa rural, Sí, tu pero proyecto, ¿no? proyecto Tu vida, sí. de alojamiento rural, pero ya está, o sea, nada ha sido como yo creía que iba a ser, nada. Lo que pasa que si tienes capacidad de adaptación y eres flexible, y que era otra de las cosas que yo necesitaba aprender, pues te das cuenta de que tú das el paso y luego la vida pues te lo cambia o no, y entonces pues tienes que dar el siguiente en base a cómo, no sé, hay que tener mucha, mucha capacidad de adaptación. Ese también sería algo que destacaría en alguien que Ujú, quisiera pasar por esto. Mm. ujú. Bueno, la verdad que, pues muchas gracias, gracias por contarnos Nada, toda tu gracias a experiencia y tu vosotros. vida. No, y no sé si alguien quiere hacerle ahora alguna pregunta a María antes de dar paso a Guillermo, pues estupendo, y si no, pues a lo largo de, por si acaso ella se tuviera que, porque, Sí, bueno, yo ahora en viene, cualquier momentillo marcho. Me claro, quedo un que es rato, pero el tema laboral, pues estamos intentando a veces compatibilizar las jornadas con vuestros horarios. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta ahora y si no, bueno, pues a través del chat o si está un ratito más y si no, pues damos paso a Guillermo, que es el compañero que os decía de Palancia, que está en el CDR de Palancia y seguimos con la jornada. Pues Guillermo, vamos para adelante, si haces el favor. Gracias. Claro, buenos días a todas las personas que estáis aquí hoy invirtiendo parte de vuestro tiempo en repensar el rural, ¿no? Eh, Voy a hablar un poquito de nuestra entidad. Bueno, primero quería darte a María por la valentía, ¿no? De la perseverancia de estar. Al final, cuando alguien busca su propio camino y lo hace de forma orgánica con el territorio donde vive, pues se va dando lo que se tiene que dar. Y de ahí esa abertura a la no expectativa y la capacidad de adaptación, que para mí es claro que es una de las necesidades del medio rural, ¿no? Y luego únicamente dejarte ahí, que seguramente te lo has planteado, pero la posibilidad para esa primera construcción de la casa, la posibilidad de hacerlo mediante cursos de formación que puedas aplicarlos en tu propia casa de forma de inserción sociolaboral, o el voluntariado, que imagino que sí que lo habrás tenido en cuenta. Bueno, pues nos vamos gracias. de nada. Nos vamos de Palancia, de Palencia al Palancia, ¿no? Y es bien el juego de palabras. Nuestra entidad, el Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares, tiene su
su foco puesto principalmente en los territorios, en las comarcas de Alto Mijares y Alto Palancia, ¿no? Cada una con sus características. Alto Palancia la define la carretera que va desde Comunidad Valenciana hacia Aragón, y los pueblos más habitados estarían en el Alto Palancia, ¿no? Por este hecho. No de ahora, sino de tiempos muy antiguos, era el paso de todo, ¿no? De mercaderías, desde el sur hacia el norte. Esto hace que el Alto Palancia tenga unos 23 pueblos y unos 24.000 habitantes en total, con el núcleo fundamental y comercial de Segorbe, a donde estaremos hablando de 8.000 habitantes. Y con con buena comunicación, lo que son los pueblos cercanos y también los pueblos lejanos, como es el mío, que es Almedíjar, pero sí que está a 15 minutos de Segorbe, con lo cual también tiene una buena comunicación. En contraste tendríamos el Alto Mijares, con un número de pueblos parecidos, pero no superan los 3.500 habitantes en su totalidad, ¿no? Y que cualquier movimiento de cualquier pueblo del Alto Mijares, estamos hablando de entre 30 a 45 minutos, ¿no? Por hablar un poco de la entidad, es uno de los CDRs más noveles que forma parte de Ecoceder, con unos 8 años ahora mismo desde que se fundó. Lo fundaron Gregorio y Silvia. Y en este caso, digamos que nuestro músculo va creciendo, es lento, tenemos mucha pasión por lo que hacemos, tanto por la parte social como por el medio rural. Y en este caso, pues estamos a día de hoy, sí que ya estamos con un equipo de 16 personas actuando como una mancomunidad, pero desde la libertad de elegir nosotras los proyectos que queremos implementar en función de las necesidades que nos muestra el territorio. Ahora mismo no me voy a extender mucho más. Quiero darle paso a Ángel, por si acaso él tuviera también que moverse, pero que tenga la libertad. En este caso, me encantaría decir que hemos acompañado a Ángel en su proyecto, pero esto no puede ser porque Ángel y Maite fueron unos de esos locos que hace 30 años ya apostaron por su propio proyecto en un pueblo de 200 habitantes, ¿no? Con una comunicación mucho más complicada que al día de hoy, ¿no? Así es que yo creo que lo mejor ahora es darle la palabra a Ángel y que él nos cuente de su vivencia, de su proyecto. Buenas, disculpadme un momento que estoy intentando poner la cámara para que por lo menos se me vea en algún sitio. A ver, debe estar en algún lado, que no sé dónde está. Ahora. Vale, creo que más o menos lo he conseguido. Bueno, buenos días y gracias por invitarme a participar en este foro. Creo que está muy bien pensar y reflexionar sobre cómo conseguimos convertirnos en ciudadanos de primera y está muy bien que se reflexione de una manera además más global, ¿no? Porque nosotros siempre, como no puede ser de otra manera, trabajamos con las cuestiones locales y digamos que nuestros vecinos son nuestra referencia para todo lo que necesitamos, pero está claro que hay vida mucho más allá del Palancia, ¿no? Como decía ahora Guillermo. Entonces, está muy bien que veamos qué cosas hay precisamente fuera de nuestras sierras, ¿no? Nuestras montañas. Bueno, yo por intentar ser breve, os juro que voy a hacer lo posible, aunque no se me da bien, con lo cual perfectamente cuando os aburráis me decís que me calle de una vez y ya está. Os diría que, bueno, en nuestro caso, nosotros empezamos digamos, este proyecto que tenemos ahora, la quesería artesana Los Corrales. Empezamos hace 38, casi 39 años, en el año 90, en el año 89. Nosotros empezamos aquí por una cuestión absolutamente personal, es decir,
mi compañera Maite y yo decidimos, nosotros vivíamos en lo que era entonces, bueno, y sigue siendo una granja escuela, un lugar, una masía entre montañas, el Mas de Noguera, que bueno, es un lugar bastante histórico en cuanto al trabajo que han hecho de recuperación de oficios tradicionales, de educación ambiental, bueno, de trabajo con colegios. Nosotros estábamos allí, nos habíamos conocido allí y llevábamos allí varios años, y en un momento dado decidimos montarnos una historia propia. Y esta historia propia se nos ocurre que sería adecuada que fuese una quesería, por una razón absolutamente ingenua, y era pensar que hacer que eso era algo sencillo y que era algo que estaba a nuestro alcance. Ciertamente estaba a nuestro alcance, está a nuestro alcance porque seguimos haciéndolo, pero no era precisamente una cuestión fácil, ¿no? Cuando nosotros decidimos venir a vivir aquí, nosotros digamos que teníamos claro vivir en la comarca en la que estábamos, en la que vivíamos ya, pero no sabíamos tampoco exactamente dónde, en qué zona de la comarca queríamos vivir. Entonces estuvimos buscando pueblos, digamos que tuviese, estamos hablando de hace, como os digo, 39 años. En muchas ocasiones, o sea, desde luego los pueblos eran muy diferentes. No era verdad que las casas fueran baratas, porque también nuestro nivel de vida o nuestro nivel adquisitivo era mucho más bajo, con lo cual era todo más difícil. Sí que es cierto que no había desarrollo turístico, por lo menos en nuestra comarca, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que encontrabas era lo que había en muchas ocasiones. Entonces, nosotros necesitábamos un lugar que nos permitiera vivir y trabajar, que era nuestro objetivo. Entonces, necesitábamos una casa más o menos grande, ¿no?, para poder, digamos, vivir y al mismo tiempo montar una quesería, que era nuestro objetivo, una quesería pequeñita, pero que necesitaba una serie de un espacio determinado. Entonces, bueno, esto lo encontramos en Almedíjar. Y una vez que lo encontramos, ya cualquier otra cosa que veíamos en otros pueblos ya no nos parecía adecuado, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que ya teníamos, digamos, el flechazo tanto por la casa, por la vivienda que estaba dentro de nuestras posibilidades, como por el entorno. El entorno de Almedíjar es espectacular, es un pueblo muy pequeñito, metido dentro de unas montañas rojas de Rodeno, de Rodeno, cubierto de bosques de alcornoques, que realmente es un espacio muy, muy espectacular. Y además tuvimos la suerte de ir en primavera, que todavía era todo más bonito, con lo cual ya digamos que teníamos claro que queríamos vivir aquí. Como digo, esto fue un planteamiento absolutamente vital, absolutamente personal. No tenía nada que ver con cálculos que pudiéramos hacer, porque no era el mejor sitio para montar una quesería. Tampoco había animales justamente en este pueblo. Teníamos que ir a otros pueblos a por ellos, a por la leche. Pero sí que partíamos, digamos, de ese principio, de que nosotros en realidad buscábamos una excusa para vivir en el pueblo, digamos que más que una excusa, un recurso, poder ganarnos la vida, con un trabajo que fuese un trabajo agrícola. Lo del trabajo agrícola no era algo tampoco realmente verbalizado, pero sí que era algo de lo que participábamos. Es decir, nosotros queríamos vivir en el medio rural y vivir del medio rural. O sea, formar parte un poco de lo que sería la vida normal, la vida cotidiana de estos pueblos. Pertenecíamos a lo que entonces se llamaba el Movimiento Alternativo Rural, el MAR. Concretamente, en Valencia existía lo que se llamaba el MAR Menor, que era el Movimiento Alternativo Rural Valenciano. Había bastante movimiento, había mucha gente haciendo cosas, recuperando, o sea, volviendo a los pueblos. Esto, que es absolutamente arqueología, empezó por unas iniciativas, estoy hablando de los años 80, unas iniciativas que se encaminaban precisamente un poco a lo que todavía estamos, ¿no? Que era
evitar o a compensar la despoblación e intentar promover que de nuevo se habitaran los pueblos. Esto hubo una conferencia en Madrid, en fin, hubo una serie de acciones bastante potentes que hicieron los políticos en ese tiempo y que fueron adelante, y eso empezó a articular un poco este movimiento y al mismo tiempo a dar posibilidades a través de ayudas, a través de cursos, a través de distintos sistemas de formación. Nosotros no nos cogimos a nada de eso, pero sí que participábamos un poco del espíritu que había entonces. Y la quesería que nosotros montamos, pues la montamos, digamos que a nuestras espaldas. No teníamos, tuvimos unas ayudas, por supuesto, en forma bueno, del desarrollo de cursos que nos permitió pues también mejorar y también hacer más cosas, pero no fue una actividad bueno, pues, que se hiciese, digamos, con recursos externos, sino que fue más bien trabajo nuestro y evidentemente muchísima ayuda por parte tanto de los vecinos del entorno como de muchos amigos y mucha gente que teníamos alrededor. Eso creo que es fundamental, que para nosotros lo ha sido, y que además esa red virtuosa es un poco imprescindible, ¿no?, para poner en marcha cualquier tipo de actividad a día de hoy en el medio rural. Nosotros lo que sí que tuvimos claro desde el principio es que ni queríamos ni podíamos hacer las cosas solos, con lo cual era importante que en nuestra actividad, además, digamos, de la parte de trabajo, que evidentemente era abrumador en ocasiones, por supuesto, al principio yo trabajaba sobre todo en la quesería y mi mujer trabajaba fuera porque no teníamos recursos económicos, la quesería no producía dinero de primeras, más bien al contrario, ¿no? Entonces fue necesario, digamos, esa aportación externa. Pero lo que sí que teníamos claro es que necesitábamos unirnos a otra gente, colaborar, hacer sinergias, que es una frase que me hace mucha gracia, para que, digamos, que las cosas funcionaran. Entonces, desde el principio, prácticamente desde que empezamos, pues nos dimos cuenta de que, bueno, nosotros estábamos en una comarca en la que había muchísima actividad de artesanos. Había muchos artesanos, desde magníficos alfareros, gente que trabajaba el esparto, pasteleros, panaderos. Había muchos oficios que, bueno, pues que si nos juntábamos, a lo mejor éramos capaces de influir de alguna manera en las tendencias que había o de facilitar a la gente que se moviera. Entonces, ese fue uno de nuestros objetivos desde el primer día, que es juntarnos con el resto de la gente que teníamos alrededor. Como digo, pertenecíamos a este movimiento alternativo rural un poco más alternativo, más de otra manera, pero al mismo tiempo nos juntábamos con la gente que teníamos alrededor. O sea, sí que teníamos claro como planteamiento que nosotros queríamos ser parte de esto, queríamos ser parte de Almedíjar, ser parte de la comarca. Nuestra comarca tiene mucha entidad, ¿no? Lo que comentaba antes Guillermo del Palancia, yo siempre he dicho que había veces que me daba la impresión de que estar entre los hobbits cuando estábamos hablando con gente de nuestra zona, porque la gente se refiere a nuestra comarca, la comarca del Alto Palancia, como la comarca. Entonces hablamos de la comarca de forma habitual, y hay mucha entidad, probablemente porque, a pesar de que pertenecemos a la provincia de Castellón, siempre hemos tenido más relación con Valencia y con Teruel, con lo cual Castellón siempre nos ha ignorado. Históricamente no existíamos casi, y como tampoco pertenecíamos a Valencia, pues también nos quedábamos un poco a medias, ¿no? Estábamos un poco en tierra de nadie, y eso hacía pues que digamos que nos cerráramos más, supongo, sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa entidad comarcal pensábamos que era una buena manera, digamos, de empezar, de juntarnos con la gente de los otros pueblos, ver cuáles eran sus necesidades o en qué proyectos podíamos coincidir, y a partir de ahí, pues, tirarnos para adelante. Supongo que cada territorio tiene unas características distintas. Nosotros hablamos de un pueblo muy pequeñito, como es Almedíjar, pero muy activo. O sea, que no solamente
no solamente es un pueblo en el que evidentemente ya todo está muy envejecido, es un pueblo de sierra, un pueblo de montaña, que ha tenido siempre muy pocos recursos. Tenemos muy poca tierra y muy mala, ¿no? Muy empinada, pues incómoda, no es productivo. Entonces, la gente de aquí siempre se ha buscado la vida en mil cosas. Y esa manera, digamos, de buscarse la vida, pues crea también una manera, digamos, una cierta apertura mental que probablemente en otros territorios pues no se encuentra tanto, quiero pensar, ¿no? Eh, entonces, lo cierto es que en Almedíjar también vimos la oportunidad de, bueno, pues de sacar a la luz esos conocimientos antiguos y esos conocimientos tradicionales que la gente tenía y que mantenía y que posiblemente pues, podían aportar también mucho a los demás. Entonces, ahí estuvimos colaborando para crear lo que ahora, a día de hoy, se llama la Feria de Oficios, que llevamos 26 años haciéndola y que es una feria que se ha mantenido y que ha pasado, pues bueno, desde el primer día que empezamos hasta el día de hoy, es una feria que tiene muchísimo éxito de público porque precisamente se basa en los oficios tradicionales de nuestra zona. En un momento dado a esto ya pasó por desgracia porque la gente pues tiene la costumbre de irse muriendo y según se van haciendo muy viejos, pues se van. Pero durante años teníamos, pues os diría que el 80% de los oficios que teníamos en la feria de oficios estaban hechos por gente del pueblo. Desde gente que esquilaba los machos o los caballos hasta colmeneros, por supuesto el queso, por supuesto el vino, por supuesto el pan, por supuesto el embutido. O sea, muchos oficios que no eran oficios, no era de gente de fuera que venía ni de gente que hacía demostraciones, sino que eran oficios reales que se habían practicado en el pueblo durante muchísimos años. Y esto, pues bueno, digamos que se consiguió mantener y poner encima de la mesa, aunque fuese 2 días al año, pero con mucho, digamos, con mucho éxito y con mucho interés por parte de mucha gente. Afortunadamente ahora podemos decir que hay chavales pues, que se han criado con la Feria de Oficios, que desde pequeños han visto cómo se hacían estos oficios tradicionales, que sí, que es verdad, que ya no hay viejos que hagan esparto normalmente, ya no tenemos gente que se dedica a hacer paneras para, digamos, de forma profesional o hacer cualquier otro tipo de oficio, eso es verdad, pero sí que es cierto que mucha gente lo ha visto desde pequeño y ha visto que eso era algo que se hacía, que existía, que estaba ahí, que estaba encima de la mesa y que era algo cotidiano, no era algo extraordinario ni algo raro. Entonces, bueno, pues siempre queremos pensar que todo eso ha sido positivo un poco para la educación también de la gente de aquí. Esa pertenencia a los grupos o ese intentar participar en los distintos colectivos que pudiéramos, digamos, con los que tuviéramos afinidad, nos llevó también, bueno, pues a participar en otro tipo de colectivos, digamos, con planteamientos quizá más sociales, ¿no? Nunca hemos participado en actividades políticas, en ayuntamientos, ni nada por el estilo, simplemente porque, bueno, pensamos que tampoco no lo vamos a hacer mejor que los que lo hacen. Entonces, pues bueno, a pesar de que evidentemente tenemos nuestras visiones y nuestras opiniones políticas, pensamos que tampoco es algo sobre lo que, pues, bueno, sobre lo que tengamos que hablar especialmente, ¿no? No, mm, no sentimos esa necesidad, ¿eh? No es que que nos parezca mal ni bien, sino que a día de hoy a nosotros no se nos han dado las circunstancias ni nos parece que sea imprescindible, ¿no? Pensamos que la acción social o participar dentro del colectivo es algo como más vital, algo que se puede hacer de una manera más día a día, más cotidiana, bueno, pues a través de otros medios que no necesariamente a través de un medio más directo como puede ser la política, ¿no? Bueno, evidentemente puedo estar 2 horas más, pero creo que ya os he dado la brasa bastante con los planteamientos y con los principios un poco que nosotros seguimos. Sí que os quiero decir que nosotros seguimos ahí exactamente igual que cuando empezamos, en el sentido de que nuestro planteamiento a la hora de trabajar era
trabajar con productos locales, trabajar con productos naturales y que la gente que trabajáramos dentro de nuestra empresa fuéramos del pueblo en la medida de lo posible, ¿no? Mientras hubiese gente en el pueblo para trabajar, pues todos esos principios que creo que son básicos a la hora de montar una historia en el pueblo, pues bueno, son los que hemos continuado y es perfectamente posible. O sea, quien diga que no lo es, pues bueno, a lo mejor es que no lo ha intentado o que no ha tenido suerte o que no ha tenido, que son otras circunstancias, pero es perfectamente posible montar una empresa en el medio rural, que esta empresa funcione, que te puedas ganar la vida con lo que tienes, con tus recursos de alrededor, o sea, sin ser nada extraordinario ni ser especialmente listos, que no creo que lo seamos. Entonces, pues bueno, hasta ahí ya las cosas que se me ocurren. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. Pues. A mí me parece, bueno, quiero decir que me parece impresionante. Me parece un gran logro, sobre todo, Ángel, el tema ese de que esa forma de uniros. Sí que es verdad que supongo, y sí que lo creo, por eso yo cuando hablo con los compañeros de los CDRs digo, explicarnos un poco vuestra zona, vuestra orografía, dónde estáis, porque por supuesto que influye, yo creo que sí que influye mucho. Hay que tener una voluntad, pero a mí me da envidia, porque yo en mi zona, tema ese de unirse y tal, la gente va muy, aunque sé, no sé si es la proximidad a lo mejor más de la capital, pero eso me parece que decir, esa sensación de entidad, de lugar, y de defender y luchar, ¿no?, por unos intereses que tenéis comunes de esa zona, a mí me parece muy loable, muy destacable. Lo que no te entendí muy bien, y ya eh, cuando te entendí, en la zona, en la escuela, la granja escolar a la que estabais, ¿era de la zona, no era de la zona? Ángel, ¿conocíais la zona ya? ¿Teníais lazos por allí? El que os llevara allí. Ya, no lo he comentado. Igual eso también he pasado un poco por encima. No, tanto Maite como yo somos de Madrid. Nacimos en Madrid, con Ujú. lo cual no teníamos vínculos con la zona más allá de los que establecimos cuando nos fuimos a trabajar efectivamente a esta granja escuela. Esta granja Ujú. escuela está en la zona norte de la comarca de la que hablábamos, del Alto Palancia. Entonces nosotros conocimos la comarca a partir de estar allí, efectivamente, sí. Ahí es Ajá, cuando lo ajá, conocimos. No somos de aquí, no tenemos raíces de la zona ni nada por el estilo. ajá. Es que es muy importante también, igual que el caso de María o tal, son, pues, quiero decir porque hay gente que sí que es verdad que a veces llega a un sitio por algo de conocimiento, o Eva nos decía que había veraneado allí con sus abuelos, bueno, en la zona, pero claro, llegar a un sitio también sin, es un Sí, aterrizar allí. yo supongo que tiene ventajas e inconvenientes, porque el hecho, digamos, de no tener esos vínculos te permite ir mucho más por libre, porque evidentemente Ujú. la presión social existe, y en los pueblos, en todos los pueblos existe la presión social, que se ejerce mucho más hacia los familiares, hacia la gente más cercana, que hacia los que somos de fuera. Eso, vamos, Mm, creo que es así en casi todos los casos, ¿no? En mm, otros mm. casos te puedes encontrar con que precisamente por ser de fuera recibas más problemas. Eso también puede pasar. Pero en nuestro caso tenemos que decir que no ha sido así. A nosotros nos han acogido muy bien desde el primer día y no podemos poner pegas. Evidentemente, los conflictos graves que hemos tenido los hemos tenido con gente del pueblo, ¿eh? Y hemos Bueno, tenido algún conflicto muy grave. Pero eso, digamos que forma parte de las reglas del es juego. normal, es el roce del día a día, es normal. Claro, claro. Entonces, es así. Ujú. Vale, muchas gracias, Ángel, gracias. Guillermo, te dejo ahí. Sí. Sí, sí, no, era únicamente abrir así un poco el turno de preguntas, Mm. preguntándole a Ángel, ¿no? Igual que también María nombraba, los pros y los contras, ¿no? En este caso hay un largo recorrido, son 38 años, yo me he quedado corto con los 30. Y entonces todas tenemos que pasar unas olas, ¿no? Y la tabla tiene que mantener el equilibrio. Entonces si nos quieres traer algo de aquello que es lo que te ayuda a seguir, a estar, o te ha ayudado y que te ha ayudado a superar cuando ha habido algún momento crítico como como en su momento la pandemia, ¿no? Que un proyecto que estaba enfocado a la hostelería, pues se queda a cero en ese momento, ¿no? Si te viene alguna cosa así que nos quieras. Gracias.
Pues no sé muy bien. A ver, lo que sí que tenemos claro, sí que hemos tenido claro siempre es que nosotros trabajábamos en esto para vivir aquí, para vivir en el territorio, que es lo que queríamos, pero nosotros esto lo queríamos hacer muy bien, o sea, y siempre hemos querido hacer este trabajo bien. No nos da igual hacerlo de una manera o de otra. O sea, nosotros no hacemos queso únicamente para vivir de él, eh, ni hacemos queso como negocio, o sea, digamos que lo que de alguna manera entendemos es que cuando trabajas con comida, que es algo que pensamos que es algo muy importante, tú tienes que estar seguro de que esta comida que estás elaborando está en las mejores en las mejores condiciones. O sea, que tu producto es un producto sano, seguro y que además es bueno, es limpio y es justo. O sea, todo eso tiene que estar ahí. Entonces, digamos que para nosotros, evidentemente ha habido subidas, bajadas, problemas mil veces y de todas las clases. Hasta el momento, hasta el momento tengo que decir que se ha sostenido en gran medida por nuestra voluntad y por nuestra decisión. Es decir, nosotros hemos querido siempre hacer esto. O sea, no lo hacemos porque no tengamos más remedio. Probablemente evidentemente no hemos tenido más remedio durante muchos años, pero nunca ha sido algo que haya pesado sobre nosotros, sino que esto ha partido de una voluntad muy clara, de decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, es el trabajo que queremos hacer, nos gusta hacer queso, nos sentimos orgullosos de hacer un producto de buena calidad y saludable para la gente, y entonces, bueno, pues continuamos ahí. Esa es un poco la cuestión. Eh, no se me ocurre, o sea, evidentemente estas cosas muchas veces tampoco las verbalizas o tampoco las razonas de una manera demasiado intelectual, sino que es más una cuestión de sentimientos, pero siempre o cuando nosotros un poco lo hemos pasado peor a la hora de trabajar, siempre nos hemos mantenido en el planteamiento de que esto es lo que queríamos hacer. O sea, nosotros queríamos hacer esto, que las circunstancias nos lo ponen muy difícil, bueno, como dice el dicho, si tiene solución no es un problema y si no tiene solución tampoco es un problema. O sea que es cuestión de ir para adelante, ¿no? Y en esas hemos estado. Gracias. Bueno, pues sí, pues, qué interesante. La verdad es que vamos viendo todos los días y aportando. Guillermo, yo no sé si quieres seguir un poco presentando algo más de tu zona, si va a entrar alguien más, si alguien quiere hablar con Ángel, está por aquí también. O sea, decir un poco como... Sí, primero sí, una última, abrir un poco el espacio por si alguna quiere realizar alguna pregunta. Si os hablo un poco más del territorio en general o de nuestra experiencia. Vale, bueno. ¿Quieres leer tú lo que pone? Si lo lees tú, lo que te ha puesto la compañera. Sí, lo que nos chat. nos están hablando aquí ha gustado mucho, por lo que veo. Le preguntaron en su momento a María, que ya contestó también, qué habría cambiado. Y sobre Ángel, pues ha gustado mucho la maravilla. Has inspirado, veo mucho a esa feria de oficios y casualmente las personas que lo están poniendo son dos de los testimonios que hemos tenido en los anteriores seminarios. También son mujeres emprendedoras en el medio rural. Ellas están en la provincia de León y bueno, me imagino que si les has dado inspiración estas dos, que son batalladoras, algo prepararán. Y luego veo aquí, sí, tan importante que es la actitud, lo hace todo, ¿no? Y dice Eva, y crea nuestra realidad, ¿no? Esa actitud. Y Alicia nos dice que qué gran camino, gracias por compartirlo y esa actitud es maravillosa, ¿no? Vale, Muchas pues gracias por vuestra amabilidad.
Vale, pues únicamente yo nombrar, que he sacado así como un poquito de síntesis de las cosas que nos ha traído Ángel, ¿no? Una de las últimas era como que estar desde la pasión y no desde la necesidad, o sea, cuando uno está con pasión. Por favor, Guillermo, acércate el micro de otra manera para que a veces suena. Ahora, vea. A ver, sí, ¿Ahora? ahora parece Sí. que va. Sí, Venga, gracias, gracias. gracias. Vale, estaba diciendo esto, ¿no? Que Ángel, una de las últimas cosas que nos estaba diciendo es esto, ¿no? Que creo que para mí es fundamental. Es muy importante cuando vamos a hacer cualquier proyecto en cualquier territorio, el poder localizar la pasión, ¿no? Y a poder ser, no tener una necesidad, no decidir, no proyectar desde una necesidad, porque la necesidad nos va a quitar la parte creativa, la necesidad nos va a quitar la capacidad de observación, ¿no? Ayer yo estaba en un taller de emprendimiento y ecología dándoles una charla a personas con diversidad funcional y empezaba así, ¿no? ¿Qué es aquello con lo que se os para el tiempo, ¿no? Para mí es fundamental. Voy a hacer aquello con lo que se me para el tiempo. Y a partir de ahí voy a adaptarlo con la flexibilidad, que decía también María, tener esa capacidad de que un territorio, obvio, es un territorio vivo y desde ahí va a tener, no es el mismo Almedíjar, el que se encontró Ángel hace 39 o 38 años, al Almedíjar que me encontré yo hace 6 años y el que es en la actualidad, ¿no? Este territorio vivo hace que sea diferente y que desde ahí también tengamos esa capacidad de adaptación, ¿no? También algunas cosas que decía Ángel era vivir en el medio rural y vivir del medio rural, ¿no? Es súper coherente el que podamos hacer acciones que vienen a atender ciertas necesidades territoriales o a aportar cosas que sumen, poniendo el foco en aquello que hago sea integrativo, ¿no? Aquí hay un ejemplo y la Federación Valenciana de Municipios puso en acción una campaña de turismo que era la ruta, no recuerdo el nombre ahora, ruta 99, y en este caso, bueno, pues sí, está convocado para motos, con lo cual pasan muchas personas, pero pasan motos, con lo cual hay ruido y para mí no es una acción integrativa con el territorio, ¿no? También había una frase muy chula que ha dicho Ángel, que es la red, pero virtuosa, ¿no? O sea, hasta ahora yo no había escuchado estas dos palabras juntas y sí que me la quería traer, ¿no? La importancia de si hay red y si no hay, como decía también María Ángeles, no entra como un elefante de cacharrería, sino observar otra vez el territorio, observar las personas, no querer ofrecer el cambio radical al territorio, porque todas que llegamos a un territorio venimos con nuestras mochilas, que eso implica todo, tanto lo bueno como lo malo, y desde ahí a veces queremos implementar cambios abruptos que lo único que puede ocasionar son reticencias, miedos y desconfianza, ¿no? Y como bien sabemos desde Coceder y los compañeros que están aquí, como David, al final una de las cosas más pendiente que tenemos las entidades en el territorio es generar confianza, ¿no? Esa generar confianza es fundamental para que cualquier nueva persona venida pueda encontrarse, ¿no? Un campo más fértil y más sembradito para poder asentarse. Pertenencia, ¿no? También me nombraba Ángel la pertenencia, que es un término que ya escuchamos habitualmente, pero que para mí tiene también mucho sentido, ¿no? Y no nombraba él, pero lo voy a recoger, ya que parece que es un monográfico de Almedíjar, pero Almedíjar ha sido un lugar donde se han dado, ha sido el Olva de Teruel, sería la Almedíjar aquí en el Alto Palancia, otro proyecto que era Almedíjar Vive, que él fue también parte, y que yo llegué ya en los últimos coletazos y Almedíjar Vive, lo digo porque a veces nos esperamos que la política haga cosas, que las entidades hagamos cosas y Almedíjar Vive fue un proyecto que nació de la participación y de la ciudadanía con su único objetivo de la reapertura del colegio, ¿no? Y esto se consiguió. Almedíjar Vive consiguió atraer personas, indirectamente yo estoy en Almedíjar por esta propuesta y reactivó el cole, ¿no? Sabemos todas la importancia del colegio para que un pueblo esté vivo, ¿no? Y que no acabe siendo un parque de atracciones.
aquí sí que meto la anécdota emocional, que creo que ya lo he contado en otros foros, pero es la de mi casero, Ángel, que ahora ya no vive, y iba yo con él por la calle y de repente se para y me dice, escucha, escucha. Digo, ¿qué pasa? Y él con la cara lagrimosa y llorando me dice, mira, se escuchan los niños. Dice, yo esto pensaba que nunca más se iba a dar en mi territorio, ¿no? Me viene bien también parte de lo que María decía, ¿no? que es la realidad. Yo me voy a un lugar buscando la felicidad, ¿no? Y hay una parte romántica del medio rural, porque todas podemos tener un concepto del medio rural. Yo llegué de forma orgánica, no me planteé dónde llegaba, pero bueno, a veces sí que crees que se van a dar cosas que no se dan y que puede haber una frustración, ¿no? Y el medio rural, lo que en los últimos foros que he estado también en la UGI o en los laboratorios ciudadanos, tiene dos partes, ¿no? Está la dureza y la humanidad a partes equilibradas, ¿no? Desde ahí podemos estar asentarnos en cualquier medio rural sabiendo esto, ¿no? Pero como bien decía María, o sea, un momento de dureza, de lo que seguramente estoy pasando frío, seguramente estoy moviendo peso, en cambio me está compensando muchísimo más lo que se está dando en ese entorno, ¿no? Y desde ahí, y bueno, luego también lo que nombraba María de ambiente competitivo, o sea, no competitivo y colaborativo, ¿no? Y menos necesidades. Al final, el medio rural es un lugar que habrá excepciones, como también decía María Ángeles, y seguro que las hay, pero está en cierta manera abierto. Puede estar muy abierto o poco, pero sí que si se actúa de una forma respetuosa con lo que ya nos encontramos, sí que está abierto a que las personas que vengan de fuera puedan aportar y sumar en las necesidades que no están cubiertas, ¿no? Que, como bien decía otra vez María, hago referencia a ella, la renuncia a necesidades. Esto es lo que han hecho las personas que se han quedado siempre en el medio. Han renunciado a, bueno, es que para ellos no eran necesidades porque esas necesidades las tenemos personas que venimos del medio urbano o que venimos de este otro sistema de vida, ¿no? Pero esas renuncias que hicieron ellos es en parte lo que ahora tenemos que hacer para poder adaptarnos, ¿no? Y poder estar como que no nos quite el foco de observar todo eso otro que nos está regalando el medio rural, ¿no? Vale, vale. En principio de las cosas compartidas me quedaría ahí. Voy a recuperar porque nos queda 10 minutos más o menos, ¿no, María Ángeles? Vale, pues por hablar un poco de lo que es el Alto Palancia, ¿no? Donde sí que, como ya lo ha dicho Ángel, pero hay esa red territorial, hay mucho dinamismo en los últimos años, es un territorio donde sí que donde hay diferentes entidades que están implementando acciones, diferentes movimientos, y luego sería característico, como decía antes, del Alto Palancia su buena comunicación, ¿no? A día de hoy, yo pondría siempre el foco en la vivienda. Nosotros tenemos un canal de Telegram donde tenemos 600 personas inscritas o más, donde publicamos pues, diferentes eventos, pero principalmente posibilidades de viviendas y de trabajo. Gana por goleada el trabajo, ¿no? Además, en este caso, en esta comarca, estamos actualmente una media publicando de 2 ofertas diarias y gran parte de ellas de trabajo cualificado, ¿no? Que a veces la sensación es que no va a haber, pero sí que se está dando este trabajo cualificado. Desde el CDR, como otras compañeras, pero que voy a traerlo también, lo que intentamos hacer es un acompañamiento integral, ¿no? O sea, no nos podemos limitar a recoger, y también nos hemos basado en experiencias que han hecho otras entidades que no han tenido resultado, no nos podemos limitar a recoger a la persona que está interesada en venir aquí, sino que también tenemos que facilitarle el proceso de adaptación al territorio, el abrirle las puertas de aquellas entidades o colectivos donde puede convivir y reconocer esa realidad territorial, ¿no? El venir a un medio rural, para mí, siempre se tiene que venir con la mente abierta a la posibilidad de un paso atrás, como también hizo María, y de volver al origen, recalcular y ver si para mí no es definitivo, ¿no? El no venir con esa perspectiva de
bien, voy a quedarme, ¿no? Sino venir aquí y para mí lo que llamaría pasarlo por el cuerpo. Nosotros podemos contar cosas, la literatura puede contar cosas, los vídeos que podáis ver también, pero lo que hay es necesario para cualquiera de nosotras sería esto, ¿no? Pasarlo por el cuerpo. ¿Qué quiere decir pasarlo por el cuerpo? Pues que cuando yo esté tocando la tierra de altura, cuando esté relacionándome con las personas, con la red, mi cuerpo va a responder, ¿vale? Porque muchas veces somos cabeza y no somos cuerpo. Y para mí es uno de los pasos necesarios a la hora de poder tomar una decisión. Y desde ahí nace uno de los proyectos que estamos intentando impulsar, que es Raíces Compartidas, ¿no? Raíces Compartidas es un proyecto donde precisamente queremos encontrar, ya hay compañeros de Oviso, en la Fabierzo también se está trabajando en esto, un modelo de vivienda de transición, ¿no? Una persona que decide o que tiene voluntad de ir al medio rural, poder tener un espacio, lo podríamos ver como un famoso coworking, pero a modo de vida, ¿no? Yo me voy a este territorio, la vivienda es muy difícil de encontrar por inmobiliaria, la vivienda es más de boca a boca, y desde dónde llega el boca a boca, cuando empiezo a hacer vínculos en un territorio. Me ha pasado, yo llegué y al año me estaban ofreciendo una huerta porque ya me veían, ya me reconocían y ya tenían en confianza con Guillermo, ¿no? Ya no era ese que termina de venir. Pues este Raíces Compartidas, la idea es esto, encontrar viviendas públicas, generar un modelo participativo donde las personas podáis venir, estar aquí y tomarla siempre con un filtraje nuestro a la hora de ver tanto la capacidad de estar como la aptitud de estar, como el porqué, y desde ahí ver esta posibilidad de poder ser parte del proyecto y también mezclándolo un poco con la parte intergeneracional, ¿no? De intentar darle valor y empoderamiento, como decía antes, a esas personas que vivían aquí, que gracias a ellas, a que estas personas se quedaron custodiando el territorio, a día de hoy yo tengo accesibilidad a él, ¿no? Si estas personas hubieran ido, ya no tendríamos. Pues también darles esa relevancia, ¿no? Intentar combinar personas mayores, sabiduría, con personas jóvenes, estamos hablando con la UJI, la posibilidad de personas que estén becadas para hacer sus prácticas finales, que puedan venir al medio rural y hacer ese match, ¿no? Y más o menos esto es lo que quería compartir por no quitar mucho más, o sea, porque nos queda poco tiempo, ¿no? Sí que también desde, tanto como ciudadano, como persona, como compañero, trabajador, sí que quiero poner de relevancia y agradecer a COCEDER, ¿no? La entidad que nos aglutina, que hace más de 50 años nace, que nace de las escuelas, no sé si imagino que lo habrán comentado, pero de las escuelas donde se les acompañaba, se iba al campo a dar la enseñanza en ciertos Escuelas talleres. familiares, escuelas Escuelas familiares. familiares, gracias Beatriz. Y desde esas escuelas familiares luego llega un momento que no hay, que queda el acompañamiento, ¿no? De la sección social laboral. Y desde ahí nace. Y para mí es una entidad que insisto, a la que doy agradecimiento porque a día de hoy me está dando herramientas para poder solucionar esas necesidades territoriales que vi cuando llegué, porque yo no llegué al territorio y me puse a trabajar en el CDR, ¿no? Yo ya detectaba necesidades y ganas de tomar soluciones y el COCEDER y todos los CDRs es una herramienta potente para poder hacer esto. Doy una última pincelada si te parece, María Ángeles, a mi recorrido personal. Yo soy una persona asentada, yo vengo de Quart de Poblet, un territorio cercano, Valencia, pero yo llegué aquí sin expectativa. Vine, me dio aquí bajo una sensación en el estómago y dije, es mi lugar. Y me vine para aquí y parecido a lo que comentaba María, yo sabía hacer apaños en mi casa y esto lo extrapolé a poder hacer apaños de pintura, luz, fontanería, creé mi marca, Curellar, curas del hogar en valenciano. Y esto fue una herramienta fundamental también porque me abrió la puerta de las casas de las personas originarias del territorio. Me ayudó a hacer nexo, ¿no? Me ayudó
a conocerlos y que me reconozcan, reconocerlos y desde ahí empezar a generar. Y por no hacerlo muy largo, también creamos una asociación con Alma Rural para el cuidado de personas mayores, que precisamente por esto, porque las mancomunidades hacen actuaciones pero limitadas, no hay una atención más personalizada, ¿no? Y de esa asociación nos acompañó el CDR Palencia Mijares, y de ahí nació ya la colaboración y la posibilidad de estar en el CDR de forma esporádica, y a día de hoy que bueno, decía antes, 16 personas actuando por un territorio, actuando por las personas, intentando sumar y cubrir aquello que todas sabemos, que las entidades públicas, aunque cada vez más, pero aún hay cierta voluntad de foto, poca voluntad de acción y de cambiar ciertas realidades que nos puedan acompañar a nivel político, a que haya un reconocimiento de poder. No es lo mismo una actividad económica de la que sería en el medio rural que en el medio urbano. A Ángel le piden las mismas condiciones que a Puleva, ¿no? Entonces son cosas que la política tiene que tomar decisiones si realmente quieren un territorio bien habitado. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. La verdad es que es una maravilla. Tenemos ahí la cosa, COCEDER, que es verdad que inicia hace muchos años, pero trabaja por y para el medio rural, pero los CDRs son la punta de lanza. O sea, sin estas personas que conocen el territorio, que le aman, que están allí sentadas y que trabajan desde allí, no sería nada. Y además yo creo que siempre ha sido el elemento diferenciador de cualquier, o casi todo, 90%, creo, tampoco yo tengo un montón de información, pero de todas las otras a veces asociaciones o empresas que hay por ahí ofreciendo casa y trabajo de una forma muy pomposa, y que ni siquiera conocen ni dónde están ni lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor forma. Por eso estas jornadas han sido, yo creo que muy interesantes, el poder contar con testimonios de gente que ya ha dado ese paso, como os decía, que nos puede ayudar a nosotros a ver cómo lo podemos hacer, o quitarnos esos miedos, o esas, no sé, tomar esas decisiones. Y luego los compañeros de los CDRs, pues que nos van presentando sus zonas diferentes, porque cada zona tiene su realidad, pero hay muchas cosas comunes, y entonces realmente son de verdad los que mejor conocen. Tenemos por aquí, Guillermo, ha gustado también este proyecto de raíces compartidas, que es un proyecto nuevo. Nos dicen que yo les he mandado por ahí un enlace que he puesto a todas las colaboradores, todo nuestro mapa de comarcas que hay desde Volver al Pueblo, para que puedan ver. Nos piden un link para poder ver vuestro proyecto, Guillermo. Vale, como bien sabes, María Ángeles y el resto de compañeros, ahora mismo es un proyecto, si hablamos de raíces compartidas o del Yo creo que CDR. no, yo creo que hablan del CDR. Vale, He visto un poquito más adelante, porque os he raíces dejado el compartidas correo. estáis desarrollándole, estáis Eso todavía es. poniendo, no lo han puesto en marcha, no lo tenéis puesto en marcha. Vale, estamos en redes también, nos podéis localizar, y bueno, la página nuestra es sencilla de seguir, ahora os la comparto. Y lo que le he dicho a Walter, y digo a todas, cualquiera que, aunque estéis en otro territorio, aunque vuestro proyecto se vaya a implementar en otro lugar, estaremos encantados de poder atender lo que consideréis, porque al fin y al cabo, como decía también Ángel, ¿no? Nuestro trabajo tiene fronteras, pero el propósito no. Entonces, desde ahí tenemos el regalo de que haya un soporte económico que nos respalda, que nos ayuda a vivir, ¿no? Pero que el propósito no tiene fronteras, y así es que abiertos a cualquier consulta, como en el caso de que me hablaban por ahí, cualquiera que creáis me podéis contactar, ¿vale? Vale. ¿Hay alguna cuestión más que veáis, que queráis alguien comentar o compartir o preguntar a Guillermo, o María, que todavía sigue por ahí? Ángel, no sé si está o no está, y si no, pues para irlo ya concluyendo, y tenéis alguna aportación o duda o algo que queráis. Bien, y si no, pues lo damos por concluido. Estamos aquí. ¿Te ibas a decir algo? Ángel, Perdón, perdona, sí. porque he visto que hablabas. Estaba el micro cerrado. Sí.
Nada, una cuestión muy rápida. Comentabais antes, así un poco en el resumen que hacías tú antes, Guillermo, de lo que hablábamos, digamos de la parte que es que creo que era una referencia a lo que había dicho María, que yo esa parte no la había oído, de lo que se refiere a la devolución, digamos, de las acciones cuando tú participas en un colectivo. Hay un momento dado en el que tú sientes la necesidad, digamos, has estado recibiendo cosas y sientes la necesidad digamos, de devolverlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, era una cosa muy simple. Yo creo que precisamente eso es lo que marca un poco la pertenencia. O sea, cuando nosotros muchas veces acudimos al rural desde fuera, y entonces como somos los de fuera, nos parece que o bien vamos a salvarle la vida a los que están dentro, o bien vamos a que nos la salven, porque cada uno depende de sus circunstancias, necesita unas cosas u otras, ¿no? Entonces yo creo que justamente un poco de eso se trata cuando tú realmente perteneces al lugar en el que estás, en que todo eso es automático. Aunque lo puedas, digamos, luego reflexionar y puedas decir que esto lo vamos a hacer de esta manera y que eso es lo que hay que hacer porque es justo, realmente no lo haces porque sea justo, sino porque eres parte precisamente del territorio. Entonces, bueno, pues es que es algo que lo podemos entender dentro de la familia. ¿Yo por qué ayudo a mi hermano? Pues porque es mi hermano. Pues esto es un poco parecido, ¿no? De alguna manera. No es tanto por razones, sino por inevitabilidad, ¿no? Porque es un poco lo que toca. Nada, solo era comentar eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la aportación. Pues yo creo que de verdad, volver nada. Cerramos ya si os parece. Estamos en la hora. Agradeceros a todos los que habéis asistido en estas sesiones de hoy, las sesiones anteriores, a los compañeros que están de los CDRs también con nosotros, los que han colaborado, los que están hoy también ahí atentos a cualquier intervención. Y a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando, porque yo creo que sin vosotros esto no es posible. Desde aquí intentamos en el día a día, poco a poco, intentar aportar y ayudar. Y bueno, yo qué sé, a ver si lo vamos consiguiendo y mantenemos ese medio rural vivo y que no se nos escapen nuestros servicios y nuestras ganas de seguir allí y que nadie se tenga que marchar ni que podamos conseguir es todo ello entre todos. No me queda más eso, que volveros a agradecer Pues gracias. Ha sido muy interesante el proceso que hemos hecho a lo largo de todas las sesiones, porque el contar yo he hecho ya la encuesta, ¿no? Pues como estoy aquí, que hemos hecho con las distintas experiencias, los distintos territorios, porque cada territorio es distinto y es importante. Y bueno, al final que nos queda el pozo de lo que es el proceso de entrar en un lugar, de ser parte de él. Entonces yo agradecer a todas las personas que habéis participado, presentado vuestra experiencia y bueno, esperamos que nos ayude a todos. Gracias. Bueno, pues hasta cuando queráis, que aquí estamos para lo que sea y seguir trabajando en equipo. Buen día, buena mañana. Muchas gracias, Buen día. Adiós. 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 Gracias.